Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos los integrantes, al grupo y a usted. Mi nombre es Landro Yerobi y estamos con Marina Cata, Eric Torres, Paulina Vázquez y Peralta. Juntos somos el grupo número 5 de la carrera de Trabajo Social en la materia de Comunicación Alternativa, manejada por la docente María Luisa de Castro de la Universidad Central de Ecuador. En este momento estamos reunidos para realizar una entrevista a Radio Púrpura, un medio de comunicación alternativo que enfoca su trabajo en la defensa de los derechos humanos, viendo la violencia como algo antinatural, en ámbitos como el género, la raza y la etnia. Su trabajo se puede encontrar en diversos medios sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Un ejemplo es la transmisión del paro nacional que proporciona Radio Púrpura con una acción periodística. Para terminar esta introducción y pasar a las preguntas, quisiera agradecerles a todos por su tiempo, a usted también, por el espacio que nos está brindando, y claramente sabemos que el tiempo es muy importante y es a veces lo más importante que tiene uno. Entonces, para iniciar esta entrevista, usted podría decirnos algunas experiencias que han definido Radio Púrpura para poder conocerlos un poco mejor. Bien, mi nombre es Andy Chávez y yo soy parte del colectivo Radio Púrpura. El colectivo nació en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Comunicación Social, hace 7 años. En primera instancia nació como un proyecto de cátedra, de la Cátedra de Comunicación Auditiva, y luego comenzó a hacer una propuesta para visibilizar todas las prácticas de violencia que se daban al interior de la Facultad de Comunicación Social y que estaban violentando los derechos de las mujeres, estaban violentando los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y esto nos dio pauta para comenzar a, no diría denunciar, pero sí a visibilizar, ¿no? No denunciar en el sentido de que no nos queríamos convertir en un medio de comunicación que lance la información y que no contraste debidamente la fuente, pero sí en un medio de comunicación que visibilice y que sea la voz de todas aquellas personas que se sientan violentadas en el marco de las aulas universitarias. Así nació el colectivo. Luego de eso, obviamente el colectivo fue creciendo y siendo reconocido por este tema de visibilizar estas violencias en las aulas universitarias. Y luego ya vimos la necesidad de ir visibilizando otro tipo de violencias más allá de las aulas, las violencias que se dan por el sistema patriarcal, las violencias que se dan a través de los medios de comunicación, las violencias que se dan en las relaciones interpersonales, en fin, diferentes espacios en donde las mujeres, las personas de la diversidad sexual o las minorías son violentadas. Entonces el colectivo comenzó a ejercer una propuesta de defensa de los derechos humanos y de reivindicación también de esos derechos. Empezamos a hacer como un trabajo más indagatorio en estos temas y también de más visibilización de los temas de violencia. En este marco del ejercicio de los derechos humanos, Radio Púrpura ha hecho cobertura no solamente del paro de junio del 2022, sino también de octubre de 2019 y también de varias acciones de protesta, de movilizaciones sociales, así como de diversas movilizaciones que se han dado por colectivos que defienden los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual. Muy interesante, muchas gracias por su respuesta. Y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, como medio de comunicación alternativa, ¿ustedes sienten que la comunicación por redes sociales deshumaniza a los personajes principales de una noticia o acto, o lo hace también partícipe de la acción, viendo el contexto de la persona y sus valores? Yo creo que hay diferentes formas de abordar la noticia, ¿no? Una de las cosas positivas que nosotros encontramos en las redes sociales es que estas se constituyen en espacio de ejercicio de democracia comunicativa. Es decir, cada una de las personas a través de las redes sociales puede expresarse, y para nosotros el tema de la libertad de expresión es fundamental, porque la libertad de expresión también constituye un derecho del ser humano. Entonces esto es fundamental, porque recordarán ustedes que se entendía el ejercicio de la comunicación únicamente desde los medios de comunicación tradicionales, y acceder a un medio de comunicación tradicional desde los sectores marginados pues era obviamente restrictivo,
no se lo podía hacer, era un poco excluyente también porque eran ciertos personajes quienes estaban en los medios de comunicación. Entonces, para nosotros, el tema de poder acceder a los medios de comunicación alternativos que están en las redes sociales constituye justamente una posibilidad de que estas otras personas tengan la posibilidad de expresarse, ¿no es cierto? Aunque como todos sabemos, no es que el Internet masifique la comunicación, o por el mismo hecho de estar en el Internet ya se esté haciendo un ejercicio de democratización de la palabra, porque no todos tienen Internet, no todos tienen acceso tampoco a las redes sociales, pero es un paso hacia el tema de la democratización de la palabra. Entonces, en ese sentido, creo que las redes sociales son fundamentales para poder visibilizar otras propuestas, otros pensamientos, otras lógicas, otros criterios, ¿no es cierto? Otros discursos, y eso me parece que es fundamental. Ahora, creo que sí, en cierto modo, el tema de los medios de comunicación virtuales o las redes sociales, claro que sí deshumaniza, se convierte muchas veces en un tema de, incluso diría, hasta deshumaniza, estigmatiza y también violenta, ¿no? Entonces, el mismo hecho de que los medios de comunicación que están en las redes sociales, que están trabajando desde la virtualidad, no sean normados, no sean regulados, hace que obviamente el tema de la palabra y los discursos que emiten no tengan como un mínimo control. Y ojo que no quiero decir con esto que deberían controlarse los medios de comunicación alternativos o los medios de comunicación que están en las redes sociales, pero sí debería haber ¿no es cierto?, análisis, una autorreflexión, un autocontrol, si se puede decir así, de lo que nosotros vamos a emitir como medios de comunicación justamente para evitar violentar los derechos de las personas. Muchas gracias por su respuesta, realmente fue muy interesante escucharla y me pareció que todo lo que nos dijo realmente es algo muy importante a tomar en cuenta. Bueno, la siguiente pregunta es, como medio de comunicación alternativo, ¿ustedes creen que la relación que existe entre el ciudadano y el medio de comunicación es marcada por una filosofía de consumo capitalista? De cierto modo, sí. Diría que realmente el tema de estar presente en los medios de comunicación es un ejercicio de consumo y está enmarcado obviamente en el capitalismo. Si no, ustedes miren cómo se manejan las redes sociales. Cuando uno se inserta en las redes sociales, simplemente se transforma en un objeto que puede ser seguido, que puede ser perseguido, que puede ser publicado, es decir, ya su anonimato se rompe. Es decir, cuando nosotros entramos a las redes sociales como sujetos o como colectivos, simplemente ya entramos a una mira de otras personas que van a poner los ojos. Dice que el aceptar estar en los medios de comunicación virtuales hace que obviamente estemos también en el ojo público, y esto se enmarca obviamente en un más capitalista, neoliberal, creo que en ese sentido es así. Ahora, volviendo a lo que ustedes me decían, creo que cada medio de comunicación tiene que marcar su propia filosofía, su propio ejercicio político, ¿cierto? Es decir, desde dónde va a ser un ejercicio político, desde dónde va a posicionar sus miradas, desde dónde va a posicionar sus posturas, y obviamente eso determinará en qué marco ético, en qué marco de autonormatividad se va rigiendo y va regulando también. Si bien es cierto, nosotros nos insertamos en esas dinámicas del consumismo, del liberalismo, del capitalismo obligatoriamente, porque no tenemos sistemas de comunicación en los cuales podamos insertarnos, sino que tenemos que empezar a disputar esos espacios, ¿no es cierto?, de diálogo, de consumo, de comunicación, pero tenemos que hacerlo desde nuestras propias lógicas, nuestras propias filosofías, tanto como sujetos como colectivos. Gracias, realmente también es muy importante lo que dijo y también muy interesante. Con esto pasamos a mi compañera con las siguientes preguntas. Ya, primero que todo, muy buenas noches.
Y segundo, gracias por su intervención hasta el momento y también a mi compañero Leandro porque nos han dado a escuchar cosas muy interesantes. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cuál considera que sería el rol fundamental y correcto de expansión de información, sobre todo en medio de la situación actual de lo que vivió el país en el paro nacional indígena? Cuando tú haces comunicación, estableces una línea política desde la cual te vas a regir. Decir que un punto de vista es el correcto y el otro punto de vista es incorrecto significaría desvirtuar el ejercicio de comunicación. Yo creo que de todas maneras tener los usuarios, las audiencias, las televidencias tengan posibilidad de mirar diferentes perspectivas de la realidad, creo que es necesario para tener un panorama amplio de lo que está sucediendo en la sociedad. Nosotros como colectivo Radio Púrpura nos hemos posicionado desde un lado de la vereda. Nosotros trabajamos desde una perspectiva social, nosotros trabajamos desde una perspectiva de democratización de la palabra, nosotros miramos las cosas apegados a la gente, lo hacemos junto al pueblo, nosotros miramos desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva de ejercicio de esos derechos, de la necesidad de que se reconozcan esos derechos. Y esos derechos hablo en el sentido amplio de la palabra, no solamente de aquellos sectores que son reconocidos por la sociedad, dígase de las personas, por ejemplo, díganse de las personas, entre comillas, normales, ¿no es cierto? Sino más bien nosotros nos hemos posicionado para hablar desde todas aquellas personas, desde todos aquellos sectores, desde todas aquellas realidades que han sido excluidas de la sociedad. Entonces nosotros, si bien es cierto, no queremos ser el medio de comunicación que les dé la posibilidad de, si hacemos que estos sujetos que tienen derechos obviamente hablen a través de se comuniquen a través de nuestra comunicación virtual. Entonces hablamos desde ellos, hablamos con los discursos que tienen estas personas que son excluidas del sistema y desde allí construimos en nuestro en nuestro medio de comunicación, en Radio Púrpura, hablan las personas de la diversidad, los gays, lesbianos, travestis, bisexuales, transgéneros. En nuestro medio de comunicación hablan las personas con discapacidad. En nuestros medios de comunicación hablan las mujeres violentadas. En nuestro medio de comunicación hablan los sectores mineros que, más bien los sectores o las comunidades que son afectadas por las minerías y que van a perder su campo, van a perder el río, ¿no es cierto?, a partir de la explotación minera. En nuestro medio de comunicación hablan los colectivos sociales, en nuestro medio de comunicación hablan los indígenas. Desde allí hemos querido posicionar nuestros discursos comunicacionales. Nosotros como colectivo miramos a través de los ojos del pueblo, a través de los ojos de las diversidades, a través de los ojos de las comunidades. Desde allí miramos la realidad. Otros lo hacen desde la otra orilla, otros lo hacen desde otros intereses, pero nosotros nos hemos posicionado acá con quienes han sido excluidos de la sociedad. Me parece muy interesante saber lo que nos menciona de que hay dos realidades y dos perspectivas y Radio Púrpura toma la perspectiva de las personas que han sido excluidas. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿cree usted que hubo un cerco mediático al momento de cubrir el paro nacional? Y si fue así, ¿cómo Radio Púrpura ha procedido? Sin duda alguna. Si ustedes sintonizaban los medios de comunicación tanto en el paro nacional de 2019 como ahora en junio de 2022, miraban que los medios de comunicación estaban en otra, ¿no? Entonces veían novelas, veían programas de farándula, veían tal vez dibujos animados, veían también otro contenido que en nada daba cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Les voy a contar una anécdota. Yo tengo mis papás que no viven en la ciudad de Quito, yo vivo en la ciudad de Quito, en la ciudad de Ibarra, y siempre yo todos los días hablo y mis compañeras del colectivo han tenido también y han pasado por estas realidades, pero lo que yo viví directamente durante el día durante junio del 2022 y también durante octubre del 2019, era que cuando hablaba con ellos siempre me decían, ¿cuándo se
este paro, estos indígenas tales y cuales, ¿por qué no hacen? No podemos hacer esto, no podemos movilizarnos, ¿no? Entonces yo chocaba mucho con el discurso de mis papás porque ellos, al ser unas personas de la tercera edad, obviamente, el discurso que consumían, las lógicas y las realidades que tenían eran todo lo que miraban en la televisión. Entonces mi papá me decía, pero en la televisión dicen esto, pero en la televisión dicen que los pero en la televisión dicen que ellos son los que están atacando, pero en la televisión dicen tal cosa. Entonces yo le decía a mi papá, obviamente ellos no tienen acceso a redes sociales, yo le mandaba fotografías a través del WhatsApp, porque ellos sí pueden ya mirar fotografías en el WhatsApp. Entonces decía, mire papito, te voy a mandar esto, lea, te voy a mandar esta otra fotografía, lea. Y yo, como estaba en cobertura con mis otros compañeros, teníamos obviamente un registro de imágenes dolorosas, crueles, violentas, agresiones que superaban todo lo que nosotros habíamos vivido desde nuestro ejercicio comunicacional. Yo le mandaba todos los días a mi papá. Entonces yo sentía que no solamente estaba haciendo un ejercicio de romper el cerco mediático a través de nuestro comunicación, sino también yo rompía con lo que mi papá tenía como su realidad o que concebía como la realidad del país. Entonces hacía estas dos labores de manera permanente y me daba el trabajo de, después de venir de las coberturas, llegábamos de las coberturas con mis compañeros, que obviamente eran jornadas muy largas, y tomaba siempre el tiempo de llamarles a mis papás para decirles, mire papito, le estoy mandando fotografías, mire lo que pasó hoy, porque obviamente esa realidad no estaban en los medios de comunicación. Entonces nosotros con el colectivo nos poníamos a pensar y decíamos, ¿cuánta gente está obviamente o tiene solamente la información que le da el medio de comunicación tradicional? Tiene esta otra información que le estamos dando los medios que estamos al otro lado, ¿no? Es decir, los medios que estamos mirando toda la agresión que se da desde el Estado, mirando toda la violencia que se da desde el Estado y viviendo esa violencia, porque tanto en octubre de 2019 como en junio del 2022, obviamente no solamente las personas que estaban activando, si se quiere, la protesta, quienes venían de provincia, la gente de aquí mismo de Quito que estaba apoyando a la protesta eran violentadas, sino también nosotros como medios de comunicación. ¿Cuántas veces nos pasó? Presentábamos la credencial y obviamente no se reconocía el ejercicio periodístico, no respetaban nada y arrasaban con todo. Entonces eran las prácticas que tuvimos que soportar desde el Estado por el trabajo que estábamos haciendo. Muchas gracias por compartirnos esta anécdota. Creo que hasta el momento hemos recolectado información muy importante. Y para seguir con esta recolección, voy a dar paso a mi compañera Paulina Vázquez. Muy bueno. Buenas noches. Gracias, Anaí. Bueno, más que todo a mí me encantaría recuperar esa partecita que dice esa influencia que tuvieron los medios de comunicación al disfrazar las noticias, ¿no? Porque hubo un momento dentro del paro nacional en el que la población indígena era la villana de este cuento, si se lo podría decir. A lo que voy con esto es para, más que todo, retomar esa anécdota y preguntarle a usted cómo vio influenciado el pueblo referente a las noticias que emitía a nivel nacional distintos canales durante este paro. A ver, yo creo que en relación al 2019, en el paro de junio de 2022, hubo más articulación, si lo puedo llamar así, de los medios de comunicación tradicionales para generar contenidos que dicen lo que estaba sucediendo en las calles de la capital y en las calles de otras ciudades también, y en los valles, ¿no? Entonces siento yo que hubo como una especie de diálogos internos, de acuerdos internos, porque si ustedes se daban cuenta, en los medios de comunicación tradicionales, que por cierto durante esos días los veía poco y ahora también los veo mucho menos, ¿no es cierto?, después de lo que sucedió en 2019 y en el 2022, pero yo sentía que había como una especie de acuerdo tácito, ¿no es cierto?, que luego se expresaba en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si ustedes miraban, el discurso de los medios de comunicación era el mismo, las imágenes eran las mismas, y como tú bien dices, quiénes eran los violentos o la construcción, la representación del violento estaba situada en el indígena.
en el pueblo indígena, en la mujer indígena, en quienes estaban en primera línea. Entonces, si ustedes ven, después se comenzaron tanto desde el gobierno como desde a fortalecer esta representación violenta, estableciendo vínculos con el narcotráfico, estableciendo vínculos con el financiamiento, varias cosas, varios elementos que iban a fortalecer este violento del indígena. Entonces, en esa medida, modo de ver, existía un acuerdo entre los medios de comunicación. No sé si realmente lo hubo, pero yo lo percibí así, o el colectivo. Nos sentábamos cuando teníamos un tiempo de analizar, y los discursos eran los mismos, eran casi que calcados o casi que construidos con un teto, ¿no es cierto? Y se iban construyendo y dando versiones para justamente desvirtuar toda la lucha. En esa medida creo que fue muy importante, si lo puedo poner con ese calificativo, el rol que cumplieron los medios de comunicación tradicionales. Porque les digo, más que en el 2019, en el 2022 se escuchaba mucha gente que quería que se vayan, que estaban alterando el orden, que no se podía salir. Además que teníamos un antecedente, que era el antecedente de la pandemia, ¿no? Entonces todos estábamos enmarcados y concentrados en salir adelante. Los negocios tenían que reabrirse y vender, en fin, era otro contexto diferente al de 2019. Entonces creo que eso también fue abonando el terreno para que mucha gente, obviamente, desvirtuara la lucha social. Sin embargo, cuando tú salías a las calles y cuando ingresaron los pueblos indígenas a Quito, y al mismo tiempo cuando se retiraron de Quito y iban a sus provincias, lo que pudiste reflejar, o lo que nosotros pudimos reflejar, obviamente, era un pueblo que sí apoyaba la movilización social, que también era parte de esa movilización social y que también se sentía afectado por las medidas que tomaba el gobierno. Era un pueblo, y nosotros lo vivimos en las calles, que salía con banderas, que salía con las mascotas, que salía con la familia, que salía con los niños, salía a aplaudir a quienes llegaban y mucho más a gritar loas a favor de quienes. Y eso lo pudimos ver en las redes sociales. Eso no lo registraban los medios de comunicación. Pero nosotros como medios alternativos, en cambio, estábamos aquí, registrando lo que pasaba. Adicionalmente, se daba un elemento fundamental, que era el tema de la violencia. Nosotros estuvimos cubriendo cuando estábamos avanzando con la marcha, porque recuerdo que de nuestros compañeros de San Bartolo, en la entrada sur, y allá por el puente de Guacaló, que es donde se hace la concentración, pues hay un equipo, y el equipo avanzó con los marchantes, con los manifestantes que llegaban desde provincias, avanzó hasta un poquito más allá de la Napo, y el otro grupo le tomaba la posta ya por el Parque Bolito para mirar cómo era la llegada. Nunca nos imaginamos, jamás nos imaginamos que los militares iban a poner una emboscada en el sector de jamás nos imaginamos. ¿Qué tuvimos que hacer en ese momento? Que estaban más cercanos, movilizarse a cubrir lo que estaba sucediendo, a registrar lo que sucedió. Pero lo que pasó realmente en el trébol, y lo pudimos nosotros confirmar y lo registramos a través de videos cortos, además, porque ya no teníamos batería, ya las posibilidades además no nos daban físicas, porque era realmente un bombardeo de gas lacrimógeno, todo el espacio del trébol cubierto de gas lacrimógeno, era casi imposible transmitir en vivo y registrar los videos. Sin embargo, pudimos constatar cómo lo que se armó en el trébol, desde justamente allí en el sector del trébol, donde nos podemos ubicar, ahí hay el ministerio, ahí está ubicado el Ministerio de Defensa. Entonces fue como un sitio estratégico para armar una emboscada. Y sucedió. Y esas cosas obviamente no registraban los medios tradicionales. Esas cosas registrábamos nosotros, los medios alternativos. Wambra registraba la cultura, registraban también una cosa que nosotros nos encontramos con ciudadanos, que de la desesperación, de la necesidad de que eso se conozca, cogían sus celulares y transmitían. Entonces, creo que en este paro, particularmente en junio de 2022, no fuimos solamente los medios de comunicación, fueron ciudadanos
que estaban apoyando la marcha y que obviamente se sintieron asustados, se sintieron violentados, se sintieron agresivos. Y se convirtieron automáticamente en reporteros, en periodistas, frente a la necesidad de que esos hechos se hagan públicos y sean conocidos. Claro. Por ejemplo, hubo una partecita que al iniciar usted dijo que, por ejemplo, ese tipo de información, lo que emite realmente los medios de comunicación, se vuelven a ser objeto. O sea, ya por el simple hecho de ser objeto, también se podría decir que este pasa a ser un objeto comercial. Porque, por ejemplo, medios como la televisión, TikTok, YouTube, Instagram, entre otros, comenzaron a emitir estos tipos de noticias, incluso emitían fake news, o sea, noticias falsas. Pero realmente lo que quiero preguntar, retomando estas ideas, es que ¿cómo ustedes consideran que durante esta tragedia, que es el paro nacional, estos medios se aprovecharon para conseguir publicidad y generar ganancias monetarias más fácilmente? A ver, hay que entender que existen textos, existen investigaciones al respecto, incluso hay algunas previsiones que dicen que los medios de comunicación televisivos tradicionales dentro de 10 años ya no tendrían el mismo peso, ya no tendrían la misma vigencia, lo que tienen actualmente. Incluso, no sé si ustedes han logrado revisar, pero ya hay informaciones con la visualización de medios de comunicación tradicionales, ha bajado y ya los medios de comunicación tradicionales de comunicación y otras alternativas comunicacionales que permiten romper justamente estas realidades que permiten. Entonces, yo considero realmente que si es cierto, todavía hay un gran peso de los medios de comunicación tradicionales en el ejercicio informativo, en el ejercicio de comillas comunicativo, también hay un peso que no hay que desmerecer desde este otro lado, que hace comunicación utilizando las redes sociales. Obviamente los medios tradicionales también se han insertado en las redes sociales, se han insertado en la virtualidad para generar contenido. Sin embargo, creo que se ha logrado a través de las redes sociales identificar con claridad desde qué origen está hablándose. Eso sumado a que ya la interacción de los usuarios en las redes sociales es inmediata, es decir, un discurso que tú manejes, un discurso que lances, una información que lances va a tener una respuesta inmediata desde los usuarios. Si ustedes se dieron cuenta, la reacción en contra de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces ya no son los medios tradicionales de antes que y con esa verdad nos quedábamos. Son medios de comunicación que emiten su verdad, pero que de una u otra manera esas verdades van a ser sometidas a la validación de otros usuarios, porque ya los usuarios ya no se van a quedar solamente con la verdad de ese medio de comunicación, van a sentir la necesidad de validar esa versión y obviamente también por todo lo que implica la sindicación y todo parte de la virtualidad, van a recibir otra información que de una u otra manera les va a obligar a contrastar. Esta hegemonía de los medios tradicionales está, para algunos está ya en decadencia. Yo siento que no todavía ha llegado a ese nivel, pero sí ha bajado mucho. ¿No? Ustedes, yo tengo compañeras jóvenes, obviamente. Si yo les pregunto a ustedes que son jóvenes, les pregunto, ¿cuántos de ustedes mira televisión, ¿cierto? Hablando de la televisión como medio tradicional, ¿en qué momento lo hace? ¿Cuánto tiempo dedica para mirar televisión? En contraposición a cuánto tiempo le dedica para mirar sus redes sociales o mirar YouTube. Y ahí van a tener ustedes desde dónde realmente se está construyendo más la información, por lo menos para quienes tenemos. Muy interesante, tal como dijimos, toda la entrevista en sí, este espacio de diálogo.
Y mi siguiente pregunta está más enfocada igual en lo que estamos hablando de las redes sociales y la comunicación alternativa. En este punto dice, ¿usted considera importante las redes sociales en el incremento de medios alternativos? Sin duda alguna, sin duda alguna. Justamente para el paro del 2019 ya nacieron algunas propuestas de comunicación desde estudiantes de comunicación, estuvieron allí proyectos como Wambrasapo, por ejemplo, que son proyectos que nacen de estudiantes de comunicación justamente de la Universidad Central. Otros proyectos que nacieron para cubrir el paro del 2019 y ahora tuve yo conocimiento porque teníamos contacto incluso en algún momento con algunos jóvenes que estaban haciendo comunicación, estábamos intercambiando videos, entonces siento que se democratizó mucho la posibilidad de tener medios de comunicación alternativos. Posiblemente algunos seguirán vigentes, ¿no? A partir del paro seguirán estando contenidos informativos, tal vez otros se activaron justamente para visibilizar el tema de lo que sucedía en el paro, pero sin duda hubo una explosión de propuestas comunicacionales que espero yo sigan activas, pero que sin duda alguna fueron determinantes para posicionar la realidad que estaba dándose en el paro. Ok, muchas gracias por su respuesta, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es, igual, es como enfocada un poco más al oculto que nos dicen estos medios de comunicación de masas, ¿no? Entonces, me acuerdo, yo recién vi en su página una publicación de lo que era la minería ilegal, o sea, de lo que no se decía en el Ecuador. Bueno, y esta pregunta dice, ¿usted considera que los medios de comunicación alternativos son medios donde se dice la verdad de las noticias, es decir, lo oculto de lo que no nos informan los medios de comunicación de masas? Hay un autor que yo lo leo para la práctica comunicacional radiofónica, porque nosotros nacimos justamente como una propuesta de radio. Ganamos un concurso para tener un programa en radio pública, cuando obviamente la radio pública hacía un ejercicio de democratización y era un medio de comunicación ciudadano. Se lanzaron allí concursos para que colectivos como el nuestro, como Radio Púrpura, puedan ocupar un espacio dentro de la parrilla de programación. Y recuerdo que cuando nosotros ganamos ese concurso para tener un programa de 1 hora los días sábados, para nosotros era extraordinario, porque allí comenzamos a posicionar lo que era nuestra filosofía de vida, diría yo, de la vida del colectivo Radio Púrpura y también de vida de cada uno de quienes conformamos el colectivo, porque cada uno tiene sus propias verdades, sus propias realidades y a partir de eso ha ido sumando también a construir lo que es la filosofía del colectivo Radio Púrpura, ¿no? Entonces, siento yo que eh, los medios de comunicación alternativos lo que hacen es visibilizar todas aquellas realidades que no están en los medios tradicionales. Y como yo les decía en un principio, todas aquellas verdades que nacen desde la gente, desde la ciudadanía, desde los pueblos, desde las organizaciones, desde este pueblo de INTA que no está en los medios de comunicación, pero que vive sus propios malestares, sus propias dolencias a partir de que le están explotando el río, por ejemplo. Y esas son realidades que están allí, pero que obviamente están invisibilizadas en los medios de comunicación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los medios de comunicación posicionan un discurso y para muchos lo que está en el medio de comunicación tradicional es lo que existe. Entonces, si hablamos de la existencia de esas realidades, hay otras realidades que a pesar de no estar en los medios de comunicación, existen. Y son realidades que están realmente afectando al pueblo. ¿Sí? Al pueblo que no tiene, como les decía en el inicio, posibilidad de estar en los grandes medios de comunicación. Y hacia allá nosotros hemos dirigido nuestro micrófono, hacia allá nosotros hemos dirigido nuestras cámaras, hacia allá nosotros hemos dirigido nuestros celulares, porque trabajamos obviamente con celulares, ¿no es cierto?, que son como los medios que ahora nos han permitido también gestar contenido. Pero las miradas nuestras están en esa gente que no tiene posibilidad de emitir sus necesidades, de contar sus necesidades, de expresar sus necesidades y que obviamente encuentran una alternativa en estos medios de comunicación. ¿Por qué hablamos de la minería?
porque realmente la minería lo que hace es afectar a los pequeños productores, a los ganaderos, a los agricultores, a aquella gente que mira que cerca de su terreno, cerca del río que pasa por su tierra y que está irrigando sus campos, se está levantando una gran minera. Eso es lo que pasa en Inta. Eso es lo que podría pasar en el Chocó andino de acá de Pichincha, de Quito. Y esos sectores son los que precisamente necesitan expresar, ¿no es cierto?, sus dolores, sus malestares, sus necesidades, para que se haga un ejercicio de democratización primero, de socialización de la información y luego un ejercicio de consulta, ¿sí? ¿Quiere usted que se explote aquí una mina o no quiere que se explote aquí una mina? Si no quiere, ¿por qué? Y si quiere, ¿por qué? Entonces nosotros siempre, como les digo, desde un principio estamos posicionados en eso, en visibilizar y en brindar nuestros espacios para todas aquellas personas que tengan necesidad de expresarse, ¿no? Muchas gracias por sus intervenciones hasta este punto. Con esto doy paso a mi compañera con las siguientes preguntas. Listo, buenas noches, me presento, mi nombre es María Fernanda y para continuar con la entrevista me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes considera usted que ha dejado la cobertura del paro nacional? Lo primero, el aprendizaje más importante y que creo que ya lo sabíamos, pero que logramos ratificar en la cobertura del paro nacional, es que un reportero y un periodista, porque nosotros todos quienes estamos en el colectivo, nacimos de la Facultad de Comunicación Social y somos formados en comunicación, somos básicamente reporteros, comunicadores. Y creo que uno de los aprendizajes más duros, además, que ya lo decíamos discursivamente en la facultad, pero que lo comprobamos ya en la cobertura en sí, es que un periodista no deja de ser ser humano, no deja de ser ser humano. No puede desvincularse de ese dolor que le da el hecho de que una persona, de que un ser humano se caiga al lado tuyo por haber sido violentado por el Estado, por haber sido impactado con una bomba láctea. Realmente, y les digo, y a veces todavía me afecto por eso, porque tengo las imágenes presentes de lo que sucedió en el 2019 y en el 2022, pero después de regresar de cobertura, a veces regresábamos a las 12, a veces regresábamos a las 10, a veces un poquito más temprano, dependiendo de cómo estaba la jornada, pero siempre nos conectábamos en Zoom con mis compañeros, y realmente era una catarsis, ¿no? Entonces, llorábamos, nos contábamos, habían compañeros, sobre todo los compañeros hombres que estaban en primera línea registrando lo que sucedía, y nosotras que mirábamos también un poco desde las realidades de los centros de acogida, y realmente este impacto psicológico emocional que vivimos fue muy duro. Entonces, el principal aprendizaje que nos quedó a nosotros es que, si bien es cierto, hacemos un ejercicio comunicacional, periodístico, de transmitir información, no dejamos de ser seres humanos. Y si es que algo transversaliza nuestras informaciones, como ustedes pueden ver en la página del colectivo Radio Púrpura, es que todas las informaciones están trabajadas desde una perspectiva humana, desde el sentir de un ser humano. No dejamos de ser comunicadores, pero tampoco dejamos de ser seres humanos, y desde esa perspectiva informamos y comunicamos. Listo, muchas gracias por su aporte. Es muy importante tenerlo en cuenta, estos puntos de vista. Y para finalizar nuestra entrevista, la última pregunta que tenemos es, ¿cómo considera usted que la información que realiza este medio de comunicación alternativo llega a generar un impacto a las personas? Yo creo que el mayor impacto que ha tenido y que nos han dicho la ciudadanía cuando hacemos el programa en la radio pública o cuando hacemos el programa en radio de la Casa de la Cultura, lo que siempre la ciudadanía nos ha dicho es que nosotros hablamos por la gente, ¿no? Entonces nos ha dicho, aquí puedo hablar, aquí leo lo que yo estoy sintiendo, aquí miro las imágenes que yo estoy registrando, aquí miro las realidades que no están visibilizadas en los medios de comunicación, pero que sí están en Radio Púrpura. Si ustedes miran nuestra página, nosotros no es que estamos o no tenemos la misma agenda informativa que tienen los medios tradicionales.
Si ustedes miran en nuestra página, nuestra agenda informativa tiene una línea, y esa línea es en base a un ejercicio de derechos. Por eso es que no van a encontrar cantidad de información en nuestra página, pero sí van a tener información que responde a los intereses de visibilización, de socialización, a visibilizar las necesidades de los sectores más excluidos de la sociedad. Y desde allí vamos a seguir trabajando. Lo que más nos ha dado este colectivo, lo que ha sido realmente un plus desde nuestro ejercicio periodístico y comunicacional, ha sido que la gente se siente identificada y se siente parte de lo que nosotros generamos como contenido informativo. Entonces, desde allí pensamos que estamos haciendo el trabajo bien. Recuerdo que en muchas de las coberturas siempre nos dicen, ustedes son Radio Púrpura, ustedes son Radio Púrpura, ya. Y siempre nos han dicho, por ejemplo, una de las cosas lindas fue que en una de las marchas de las mujeres última, una niña que estaba con la mamá en la movilización, dice, mami, mira, ellas han sido Radio Púrpura, ¿no? Entonces ahí siempre dice, y me decía la señora, me decía, ¿sabes que cuando yo leo en Radio Púrpura, la información, yo sé que eso es lo que está pasando? Ahí yo sé que realmente está pasando. Entonces, tener esa credibilidad de la gente, saber que la gente confía realmente en lo que nosotros estamos informando, en lo que estamos diciendo, y desde dónde estamos trabajando, desde la perspectiva, desde donde estamos informando, creo que es el mayor aliciente que tenemos como colectivo. Listo, muchas gracias. A continuación le voy a dar paso a mi compañero Leandro. Gracias. Bueno, con esto hemos concluido la entrevista. Primero que todo, reiterar las gracias a ustedes y a usted, especialmente por el conocimiento que nos ha impartido esta noche a nosotros y a nuestros compañeros, y también a las personas que visualizan esta entrevista, porque todas las opiniones que usted nos dio y vivencias y experiencias son muy importantes para nosotros y también puede ser para el conocimiento de diferentes personas. Espero que a usted le haya gustado esta entrevista tanto como a nosotros. Igualmente quería decirle que esta entrevista va a ser subida a YouTube por parte de la profesora María Luisa de Castro en su página de Comunicación en Acción. Igualmente editado y subido le vamos a pasar a ustedes la entrevista para que también la puedan visualizar. Y por última parte, otra vez reiterarle gracias por su tiempo, en serio. Sé que tal vez es a veces complicado coger el tiempo que uno a veces no tiene, dejar algunas cosas para realizar estas entrevistas, así que agradecerle de todo corazón, de parte de todos mis compañeros y de la parte de trabajo social de la Universidad Central del Ecuador. Con todo esto, ¿alguna cosa final que nos quisiera compartir? Gracias a ustedes, sobre todo a su profesora, a su docente, a ustedes, porque siento que hacer memoria de todas estas prácticas profesionales, mirar los tejidos que tenemos, mirar el vínculo que hacemos con la ciudadanía y en este ejercicio de democratización de la palabra que queremos hacer desde el colectivo es estrictamente necesario. Y digo estrictamente necesario porque es la única vía que tenemos que hacemos comunicación comunitaria, popular y alternativa para que se conozcan nuestras prácticas y para que más ciudadanos, ciudadanas puedan tener también las otras miradas, puedan conocer las otras realidades de lo que sucede en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por su entrevista. Gracias. Muchas gracias y muchos saludos a su colectivo desde la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central de Ecuador. Muy bonita noche. Nosotros también somos centralinas, todos salimos de allí. Wendy, Berito, Estefanía, Cristian, Rogelio, yo, todos, Sofía, todos somos de la Universidad Central, así como yo orgullosos y orgullosas de haber nacido desde la alma mater, desde la central. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Compañeros, mi compañera Wendy les va a dar el link, el número de celular mío, o si no al de ella también, que es el teléfono por el colectivo. Les pido por favor que me envíen el link de la entrevista para compartirles a todos los compañeros y compañeras. Ya, con mucho gusto. Muchas gracias, hasta luego.